Hay un tema recurrente en nuestras redes, nuestros televidentes nos lo piden mucho, nos piden que hablemos sobre migración. Entonces nos hemos armado este tema de hoy que se llama Migrar sin irse, incidencias de la migración en estos tiempos, algo así. Y por eso tenemos el tremendo gusto de recibir en el Triángulo de la Confianza hoy a Yamila Marrero, quien es productora y gestora cultural, al doctor Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, y a la bailarina Olga de Jesús Telles Vargas. Después le digo por qué tuve que decir todo el nombre así completo, pero son muy bienvenidos al Triángulo de la Confianza, así que vamos a ver qué sale de este diálogo. La bienvenida al Triángulo de la Confianza. Realmente nos honran mucho con su presencia aquí, porque además son tres amigos por distintas vías de la vida, ¿no? Olga de Jesús. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre, o sea, para empezar a abordar el tema, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de emigrar? Todo el mundo mira al profe, ¿no? Todo el mundo mira al profe. Bueno, lo primero es que el tema de la migración es un tema que acompaña al desarrollo de la humanidad. Claro. Eso es lo primero, tenemos que reconocerlo. Y no hay desarrollo humano, desarrollo cultural. Si no hay migración. Si no hay migración. La migración siempre es un elemento que, aunque muchas veces se estigmatiza, la realidad es que es un elemento vital para todo el desarrollo humano, para el desarrollo de las grandes culturas de la humanidad. Y por tanto ese es el primer elemento que hay que situar. Yo creo que el segundo tiene que ver con las características de la época que estamos viviendo. Es decir, que hay cambios importantes. La revolución científico-técnica, en particular con las comunicaciones, marca un punto de inflexión porque permite un nivel de comunicación, de diálogo, de intercambio, de conocimiento que no existía con anterioridad cuando se tomaba la decisión de cambiar el escenario. Migrar significa, en primer orden, cambiar del escenario en el cual usted se ha desarrollado. Claro. Técnicamente está definido de manera convencional de que después que una persona está más de un año fuera del lugar donde ha nacido, ya se convierte en un migrante. Normalmente se inserta, tiene relaciones laborales, familiares, personales, etc. Ese momento significa no necesariamente una ruptura con su identidad, no significa una ruptura con su historia como persona. Eso es otro punto importante. Muchas veces se tiende a pensar que emigrar es una salida sin retorno. Cuando lo sucede, porque ha sucedido en la historia de la humanidad y nos sigue sucediendo todavía, no obstante queda, digamos, el aval identitario de conocimiento que usted tiene del lugar donde usted se desarrolló. Eso te acompaña toda la vida. De tu vida. Eso no se pierde. Y ese es otro punto. Por tanto, el que se migra y se está en dos partes es lo que hoy sucede. Hoy hablamos de circularidad migratoria. La circularidad migratoria es eso. Usted vive en dos escenarios, puede ser que trabaje en dos escenarios, desde el punto de vista cultural cree en dos mundos diferentes, tenga familia en dos mundos diferentes y siempre mantenga el arraigo del lugar en el cual usted se creó y se formó, reconociendo los temas de la identidad. Es decir, la identidad es un tema que constantemente está creándose y recreándose y retoma y toma elementos del escenario en el cual se está desarrollando el ser humano y en particular el migrante. Yamila, tú eres una mujer ultra sociable, que mantiene relaciones con el mundo entero, pero además por tu profesión de productora de desarrollo, viajas mucho. ¿Cómo son esos cubanos con los que te encuentras en todos esos países a donde vas, le hace Canadá, Holanda, España, Francia, Sudamérica? Bueno, ¿responden a esta descripción? Es que cuando uno, como decía el profe, cuando tú emigras o cuando sales de tu país, tú llevas tus tradiciones, tus costumbres, tu idiosincrasia, te adaptas al nuevo contexto, es decir, el ser humano tiene esa capacidad de la resiliencia,
pero siempre, incluso aunque no sé, me ha pasado con gente que tuvieron abuelos cubanos o incluso tatarabuelos. Que nacieron en otro país. Que nacieron en otro país, que sus padres son europeos o de cualquier otro país de Latinoamérica, y sin embargo enseguida dicen, tú eres cubana, hay una conexión y hay un interés por, en el caso del cine, por el cine cubano, por la cultura cubana, por saber del país, e incluso, ¿por qué no?, por en algún momento esa añoranza de, bueno, quisiera ir al lugar de mis abuelos o mis tatarabuelos a filmar, a conocer, a descubrir. Y sí, hay cosas que nos identifican, que nos tipifican incluso. Algunas quizás, hay personas que los pueden ver como cliché, buscan el cliché de qué es lo que imaginan que es un cubano, pero hay otras que sí son inherentes. Eso que decías, el hecho de que donde quiera que haya alguien de Cuba, generalmente es una persona amable, sociable, carismática, hospitalaria. Exacto, que intenta enseguida establecer rápidamente relaciones, que te ofrece lo que tiene. Eso es que baila, que se ríe, que disfruta el momento. Y que hace frijoles negros. Mira, Olguita, tú fuiste una exitosa bailarina tropicana en los años 80, sí. 90. Cambiaste tu escenario, como dice el profe, cambiaste tu escenario hace muchos años, pero tú nunca te has ido de Cuba. ¿Cómo explicas ese fenómeno? Porque aún teniendo una vida profesional en Europa desde hace mucho tiempo, cuando regresas eres más cubana que incluso que los que estamos acá. Y además ves cosas que uno que está aquí no las ve. Es un problema de sensibilidad, sin dudas. Y también el migrar, hablaba con el profesor y lo tengo que tener de base, porque antes de llegar a hacer el programa le decía, profesor, doctor, ¿usted qué piensa? Pero no se cambia, porque si uno parte ya con una cultura bien definida, es muy complicado, y lo veo con otros cubanos, el de desistir. No puedes romper, es una cosa como cordón umbilical. Y yo esto lo interpreto en este modo. Y el regresar o el no irse no significa no aprender del otro lugar. Nosotros nos reciclamos siempre, ¿verdad? Introducimos muchas cosas importantes. Cogemos de México, cogemos de Italia, cogemos de España, pero es muy importante saber qué cosa podemos recibir de estos lugares y cómo nos introducimos. Y cuando regresas, si uno no se ha ido, pero no es que no se haya ido, me voy desde el punto de vista de documentos, pero no me voy de todo lo que está alrededor. Por eso hablo de la palabra sensibilidad y la esencia, disculpa. ¿En qué momento del día defiendes más tu cubanía estando fuera? ¿En qué momento se revela? ¿En qué momento del día? Estás viviendo. Fuiste al mercado, viniste, hiciste comida, viste a los chicos, no sé, a tus hijos. ¿En qué momento te revelas más como cubano? Me revelo en el momento que no tengo la comunicación justa de salir y tener el tacto con las personas. Porque todo está perfecto, no existe, no hay ningún problema, como yo siempre comento en mi simplicidad de colas, pero falta el contacto. Y esto no estoy exagerando porque esto es real. Seguro. Hay dos momentos que me gustaría puntualizar. Primero, el momento de la vida en que se toma la decisión de emigrar, o que toma la decisión por uno de emigrar. Claro. Eso, pues, lógicamente va a definir un grupo de características, porque cuando se ha tomado los padres toman la decisión de emigrar y sacan a una persona donde la socialización no ha avanzado más de 10 años, de 12, 14 años, pues eso marca un escenario diferente, incluso de ruptura. Y el segundo, y no es lo mismo cuando se migra ya con una persona adulta, joven, pues tiene otras características, hay un nivel de socialización diferente totalmente, incluso de interiorización de la cultura totalmente diferente. El otro tiene que ver con el lugar a donde se migra. Y eso tiene que ver entonces también con el tema cultural, y uno en particular que es el lenguaje. Es decir, porque los niveles de inserción, de asimilación de la persona que se inserta en otro mundo no son iguales cuando la cultura es muy semejante y cuando el lenguaje prácticamente es el mismo a cuando
usted tiene que romper la barrera de la comunicación a partir de que el lenguaje es otro. Si lo domina o no. Y a partir de que hay elementos culturales que no son los mismos. No es lo mismo estar en un país de origen latino a estar en un país de origen anglófono. Ahí hay una gran diferencia que se puede superar. Pero incluso hay teorías que hablan de la asimilación reactiva. Es decir, yo me asimilo, pero me afinco más a mi cultura. A mi cultura. Claro. Por eso mismo, por esa reactividad que voy a tener. Entonces, esto es otro elemento importante para poder comprender la historia de cada uno de los migrantes. Me sale un chorro de preguntas, pero tengo que hacer una pausa. Hay que encender un incienso. Tú sabes que este es un programa. En el primer tiempo se enciende un incienso. Claro. Sí que encender. Estamos en el Triángulo de la Confianza. En instantes estamos de vuelta. Migrar sin irse, incidencias de la migración en estos tiempos. Ese es el tema que nos ocupa hoy en el Triángulo de la Confianza. El profesor Aja hablaba de la asimilación reactiva. Me llamó mucho la atención ese término. A punto de partida de este concepto, pudiera hablarse de una manera de ser cubano fuera de Cuba. Es decir, se distingue ese cubano que vive fuera de Cuba conservando su idiosincrasia al que está en la isla. Yo diría que sí. Yo diría que sí, independientemente del escenario donde se encuentre, ¿no? Donde se encuentre. Hablábamos ahora aquí fuera de cámara, independiente también del clima, porque ese es otro elemento importante. El clima es definitorio para eso. Es tremendo porque ahí hay un choque. Hasta en las formas culturales, de todo. Entonces, pero yo diría que sí. Es decir, por lo menos mi experiencia, mi modesta experiencia es que donde quiera que usted busque lo que nosotros estudiamos además y buscamos la presencia cubana, esa presencia cubana tiene una distinción. El non plus ultra pudiera ser por qué los cubanos en Estados Unidos no se autodefinen como latinos. ¿Sí? Porque un costarricense, un guatemalteco, un mexicano incluso, hay una diferencia. Latino, sí. El problema es decir, la cosa de ser latino, no, la autodefinición de ser latino no es un problema. Pero el cubano no. Ahí hay otros elementos de corte político, histórico, etcétera. Es verdad, denle un enclave que hay en el sur de la Florida, eso es verdad también. Pero por encima de eso está que hay una fortaleza y no es un problema nacionalista ni chauvinista, pero es la realidad que cuando usted revisa la presencia cubana en el mundo, tiene una distinción por la ubicación, muchas veces geográfica, por la ubicación laboral, educacional, esa es una realidad, y por el vínculo que siempre se mantiene con la identidad, y ese es otro punto importante. Cuando estás fuera de Cuba, ¿llegas a pensar en algún momento que ya quieres regresar, que se acabó lo que fuiste a hacer y necesitas regresar a tu país, a tu tierra, a tu entorno? A mí me ha pasado, o sea, yo estuve 7 meses en una beca de la Escuela de Cine en Canadá y es lo que hablábamos incluso hasta fuera de cámara. Para mí fue llegar con menos 30 grados, a veces menos 40, habiendo dejado 29 aquí en La Habana, fue 29 por arriba. 29 grados, sí, por encima de cero. Fue como el primer choque. El otro choque es también la cuestión cultural, como decía Olguita. En Cuba hablamos hasta con los desconocidos. Uno está en la parada del autobús y uno saluda, habla del clima, habla con las personas, pero eso no es común, no es habitual, sobre todo en países europeos, en países como Canadá, países más fríos. El clima también condiciona o a veces determina una manera de relacionarse. Incluso te dicen que las personas son de una forma ya en invierno y uno lo comprueba y cambian totalmente en verano. En verano te sonríen más, o sea, las relaciones humanas se establecen de otra forma. Hoy día también con las redes sociales y toda la informatización de la sociedad, las relaciones, el contacto físico, el contacto humano también se ha ido perdiendo a veces porque las personas... Sin embargo, déjame hacer una pausa muy breve. Tratándose de la migración nos acerca de cualquier manera, porque estás lejos y te iba a decir, ¿no? Antes tenías que escribir una carta, la carta llegaba a los tantos días. Claro, o meses.
pedir una llamada telefónica por operadora. Hoy día es conectarte y ya, estás ahí al lado. ¿Sí? Eso también cambia la perspectiva. Totalmente la cambia. Para ambas partes, para diferentes partes, porque la cambia en el sentido de cuando tú viajas, no necesariamente para migrar, pero cuando viajas ya tú estás ya comunicado desde que saliste de tu casa, bien, si tienes datos móviles fuera, pues desde fuera también, claro. Y en el caso de que vas a migrar, mucho más. Es decir, esa cultura no es igual la que se produce hoy a la que se producía hace 10 años, para nada con el tema de la comunicación, por eso lo dije desde el principio, es decir, hay una inmediatez que marca todo, la comunicación y además provoca migración, ese es otro punto importante. Bien. ¿La comunicación, perdón? La comunicación, la capacidad de comunicación que tenemos en el mundo hoy provoca también migración, claro. Porque tomas la decisión de migrar con una certeza que no la tenías antes. Claro. De comunicarte, de saber de la familia, de todo. Claro. Del medio al cual te vas a insertar. Antes uno iba un poco como al vacío, ¿no? Exacto. Yo recuerdo, yo salí de Cuba con 17 años a estudiar en el extranjero, a un país de Europa del Este, que ya no existe. Y hablando del invierno, fue una gracia tremenda conocer las primeras nieves y los menos 30 grados y no sé qué, pero al tercer invierno yo estaba loco porque se acabaran los inviernos. O sea, el primero fue de gracia, el segundo ya estamos aquí. Y el tercero ya me empecé a cuestionar cosas de quiero mi calor en ese sentido. ¿Sí tú ibas a notar algo? Sí, porque era muy interesante la situación de esta inmigración fácil. Pero cuando se hablaba de raíces, una de las cosas que de verdad que me deja y me enorgullece es el hecho de decir, ay, de cubanos. Nosotros, por ejemplo, en Italia, el ver un cubano es una cosa. Otros países del mundo son otros países del mundo. Importante decir ojo a este dato. Y esto me gusta muchísimo. Tú tienes un andar muy expresivo. Tú caminas que te desmarcas del resto de las personas. Eres una mujer muy elegante. ¿Te dicen con frecuencia fuera de Cuba, cubana? ¿O no lo adivinan? ¿Te pueden decir que eres senegalesa? O... No me ha sucedido de decir senegalesa. Tantas veces me dicen así, pero esto es para las personas que conocen. El que ha venido tiene una idea. Pero donde yo estoy, muchas personas sí se han acercado. Dice, sí, porque no me das la idea de una africana. Y esto ya te da una... Pero bueno, independientemente... Llevas otro componente. Exactamente, esta es otra idea, pero para eso es una persona que conozca, que es diferente, que haya tenido ya la sensibilidad con nuestro país. Pero tenía que hacer esta pequeña observación porque es importante estar de la otra parte y decir, Cuba, hay otra imagen, hay otra visión y esto me gusta mucho. Quería subrayar. Es lo que va. Te dicen cubana cuando sales estás en el extranjero, que hablas con tu inglés, con todo. ¿Y usted de dónde es? ¿O te dan otra nacionalidad? Bueno, conmigo, como tengo algunos rasgos asiáticos, es un poco difícil cuando solo me ven. Luego ya cuando se acercan, o hay gente que se acerca y me han dicho, tú eres cubana o algo por el estilo, pero al inicio sí puede ser como, no saben dónde ubicarme, si en algo de Latinoamérica o un país de Asia, pero es más bien por mis rasgos. Pero una vez que te escuchan hablar, aunque sea incluso en otro idioma, o incluso me ha pasado con cubanos, he estado, no sé, sentada en un café y de momento se ha acercado alguien sin escucharme hablar siquiera, solo por ver la manera en la que uno se relaciona. La que mueven las manos. Y nos han dicho, ustedes son cubanos, incluso preguntándotelo en otro idioma, estando en otro lugar. Es que por la manera en la que estaban hablando, sabes, desde lejos no te están escuchando, pero la manera en la que uno gesticula, en la que uno se relaciona, interrelaciona, o se viste. Aquella es cubana. Ese es cubano. ¿Ha estudiado esto la ciencia social, el centro de ustedes? O sea, ¿qué le cuesta más trabajo al cubano regular para insertarse culturalmente, aunque llegue a la casa manoteando y hablando alto y tal? Pero ¿qué es lo que le cuesta más trabajo al cubano para insertarse? Sí, lo hemos estudiado y lo seguimos estudiando. Y tiene que ver con la expresividad. La expresividad. Tiene que ver con ese mismo sentido que ellas han estado señalando, de que tú puedes pasar perfectamente como una asiática o una europea de origen asiático. Una europea sí, asiática. Sí. Cuando tú hables, cuando tú gesticules y cuando hablas con las manos,
ya ahí es evidente que no eres exactamente eso y que se acerca más a los latinos y en particular a los cubanos. Hay otros elementos que tienen que ver también con la efusividad que todos los cubanos tenemos. La manera en que nos tomamos las cosas. La manera en que nos tomamos las cosas, la manera en que encontramos a alguien y normalmente nos tendemos a dar un abrazo. Rompemos inmediatamente el esquema de dar un beso. Es decir, hay un grupo de elementos que son de nuestra identidad cultural y que marcan la diferencia. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Gracias a ustedes por sus muy bienvenidas opiniones a esta dirección de correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas. Estamos en el Triángulo de la Confianza y en instantes de vuelta. Seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza hoy sobre migrar sin irse, las incidencias de la migración en el contexto actual. Una pregunta, hemos discurrido en un espacio de tiempo dialogando sobre migración y cada uno ha dado su perspectiva. ¿Será que la mirada sobre la migración está también moviéndose hacia otra área de análisis en nuestro propio país? En nuestro propio país sí. No sin dificultad, no sin tropiezo. No sin debate, ¿sí? No sin debate y no sin que existan incomprensiones, porque existen y son múltiples. Es la historia también de Cuba como país de migración, la historia de los últimos más de 60 años. El momento que estamos viviendo, el momento que salga este programa, vamos a estar viviendo un momento de conflictividad migratoria en el área por las medidas, en particular del principal país del sector de migración en el mundo, también de los Estados Unidos, el impacto que puede tener eso en nuestra población, los cuestionamientos que debe tener la población cubana hoy, cuántos van a regresar algunos cubanos, los van a repatriar, qué va a suceder. Hoy se habla del tema con una mucha más claridad, con mucha más transparencia. Yo puedo decir aquí en este programa que nosotros tenemos casi 3 millones de personas fuera. Una parte como emigrados, otra que no, eso se ha publicado. Una parte importante. Sí. Una parte importante es que es un país además envejecido como tenemos hoy. Un 25% de nuestra población está envejecida. Entonces es un desafío demográfico, cultural, político, familiar de todo punto de vista. Pero qué bueno que le estemos dando este sentido de normalidad a la relación. Cuba necesita hoy de toda su población, fuera y dentro. Por eso, por tanto, de migrar y no irse es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental, demográficamente hablando, para la cultura cubana, para las relaciones familiares, es fundamental. Ese cubano que migra hoy está más en contacto con su país de origen que antes. Por muchas razones sí. Pasando incluso el valladar que significa la politización e ideologización del tema. Claro. De donde quiera que esté. Bien, pero por encima de eso, sí. Sí. Y eso es muy sintomático. Busquemos las encuestas de opinión que se hacen en el sur de la Florida, que hace Guillermo Grenier en particular, que son públicas, no estoy hablando de que nada sea público, y entonces veamos entonces de que hay diferencias políticas en los cubanos que están allí, pero casi todo el mundo coincide en algo, y es ayudar a la familia y venir a Cuba. ¿Somos más cosmopolitas los cubanos hoy? Sí. Incluso los que estamos aquí. Sí, mucho más, mucho más. Y la vida nos ha llevado a ser mucho más. Y las situaciones económicas adversas nos ha llevado a ser mucho más. Y nos va a seguir llevando a ser mucho más. Hoy día también todo el tema de la comunicación y las redes sociales también ha ayudado. Yo a veces tengo amigos que están fuera de Cuba y hay determinadas situaciones e incluso hasta cosas cómicas, memes, etcétera, que lo saben ellos primero que yo. O sea, porque hoy día con las redes sociales, con los medios de comunicación, tú puedes saber todo lo que está pasando en todo el país, incluso con la comunidad cubana en el exterior. ¿O te ha pasado que sales de viaje por alguna razón, te encuentras con cubanos que están más enterados de todo eso que tú y dices, bueno, ¿para qué te fuiste, no? Si vives con Cuba todo el tiempo arriba, en la cabeza, me ha sucedido en países europeos, en países en Sudamérica. Creo que es una manera de no perder la conexión. De no perder. Y que también, porque a mí me ha pasado, cuando estás lejos, como que esa añoranza te hace buscar como frenéticamente tener como toda la información, saber todo lo que está pasando en tu país, porque
es una manera de no perder ese lazo. Hay quienes sí deciden cortarlo del todo y bueno, avanzar. Y mi respuesta es Cuba. Si me tengo que comentar dónde elegir, independientemente que yo tengo una vida, y esto ya lo hemos dicho, con mis hijos y todo, pero tú nunca te has separado de Cuba, además de su barrio, de su lugar, de sus raíces, siempre viene, los amigos la visitamos, la vemos y siempre está, sobre todo tú siempre estás pendiente de todos tus amigos aquí en Cuba, siempre. Esto es algo que de verdad, por eso la respuesta es simple, sin tener que llegar a excavar nada. Cuba, después de la experiencia que he hecho, que es importante y me ha servido mucho. Y si es así que estoy tratándonos mi hijo, ahora llega dentro de poco porque viene a estudiar música. Entonces esto es una parte, ¿no? Por eso no me he ido en ese sentido. Olguita está hablando de esa ola que retorna. ¿En qué medida? Yo sé que esto no es un tema para el final del programa porque abriría otra página, pero ¿en qué medida esos que se van retornan con proyectos de vida acá o con proyectos de vida que unen países? O sea, estás tanto tiempo acá, tanto tiempo allá. Eso también se ha normalizado, de alguna manera. Se ha normalizado, lo cual no significa de que se haya regularizado totalmente. Claro. Es un proceso complejo. La inmigración cubana ha pasado por muchas etapas. Hay una parte importante de esa inmigración que vive en los Estados Unidos, que tiene mediaciones desde el punto de vista político, Claro. Historias, culturas, heridas, y todo eso tiene un peso en el tema. Y lo tiene adentro también de Cuba. Pero la tendencia es a que hay un retorno. Un retorno como en el mundo, porque eso es otra parte importante. El retorno migratorio en el mundo es circular. Hoy se está y mañana se vuelve a estar. Y se vuelve a estar. Cuando se toma la decisión de emigrar, se toma una decisión de ruptura, que a su vez tiene la otra parte de la presencia, pero que significa que voy a buscar un escenario diferente. Y ese escenario diferente puede ser que esté en otra parte, pero que después cambie y vuelva a estar en el lugar donde yo soy. Y eso hay que comprenderlo, porque así está el mundo de hoy, más allá de otras condicionantes económicas, etcétera, que marcan el proceso. Claro. ¿Estás orgulloso de tu cosmopolitismo? Porque de momento la escribo y está en Hong Kong. Bueno, yo siempre estoy orgullosa de ser holguinera. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Los holguineros son holguineros. A mí me preguntan, ¿de dónde eres? Yo digo, de Holguín, Cuba. Tengo un director del programa holguinero, asistentes holguineros, en fin, sí. Es que los holguineros tienen características muy particulares. Muy particulares. Yo viví en Holguín. Bueno, pero eso es otro programa. Mira, lo podemos armar. Eso es otro programa. Muchísimas gracias. ¿Alguna precisión final por este momento tan agradable Yo quisiera decir una. Sí, por favor. Yo quisiera cerrar, por lo menos en mi presencia, recordando la letra de la canción de Pablo Milanés. Soy del Caribe. Soy del Caribe. Soy de esta isla, estoy parafraseando, Sí. y pisar tierra firme me inhibe. Yo creo que eso marca también la presencia de La cuestión de ser cubano. de ser cubano. Sí. Muchas gracias. Prof. Muchas gracias por este momento tan agradable y profundo. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.